Brian Acuña es profesor universitario y analista internacional. Y si alguien tan joven como él puede tener al menos 2 columnas mensuales en el Wall Street Journal, es porque realmente tiene capacidad más que suficiente para hacerlo. Tiene una capacidad de análisis que a mí realmente hay veces que me sorprende, pero para muy bien. Y les voy a contar una anécdota sencilla. Todos estuvimos muy sorprendidos hace poco menos de un mes, porque todos estábamos prendidos a los distintos foros internacionales para ver cómo veíamos en directo la firma de los acuerdos de Abraham. Es decir, cómo desde la Casa Blanca se estaba haciendo historia. Se estaba haciendo historia de verdad. Y cada uno elegía a ver cuál iba a ser el medio donde lo iba a ver para poder ver los comentarios en vivo. Y Brian, yo veía cuando me iba a entrar cada uno en las redes sociales, y yo veo que él lo está siguiendo por Arab News. Entonces yo digo, mirá qué interesante, porque no solo uno estaba mirando en vivo lo que estaba sucediendo, sino que estaba leyendo todo tipo de comentarios, de gente que estaba a favor y de gente que estaba en contra, y los argumentos que estaban sucediendo, y uno los estaba viendo en tiempo real. Y yo no sé a cuántos de nosotros se nos hubiese ocurrido hacer eso. Bueno, a Brian se le ocurrió. Brian, desmuteate, así te saludamos, te damos la bienvenida, presentate con nuestros amigos y vamos a empezar. Bueno, creo que después de semejante presentación va a ser como difícil poder hablar hoy, ¿verdad? Ariel, muchísimas gracias por todas las palabras. Bueno, un fuerte saludo hasta allá, hasta la Argentina, a todos los amigos de la comunidad. Bueno, mi nombre es Brian, yo soy profesor universitario, trabajo también para la comunidad judía acá en Costa Rica. No soy judío por el momento, estoy en proceso de conversión. Un proceso que ha sido un poco largo, pero bueno, es un proceso familiar que hemos llevado ahí poco a poco. Eso es otra historia. Cuando Ariel me comentó que habláramos de algún tema, empezamos a pelotear, a ver de qué se podía hablar. Y no podía faltar, ¿verdad?, entrar a un tema tan polémico en cierta medida como lo es las relaciones entre la iglesia y el pueblo judío a través de la historia. Creo que ha sido un proceso de evolución. Creo que de alguna manera, por suerte, hemos llegado a una condición un poco más de tolerancia, ¿verdad? Creo que todavía quedan algunos vestigios ahí medio feos en ocasiones, ¿verdad? Que vemos actitudes y situaciones medio complejas, pero en la medida de lo posible creo que los canales de diálogo se han abierto todavía mucho más. Creo que durante la estancia del Papa Juan Pablo II y con Francisco I, el asunto ha cambiado muy en positivo y las relaciones entre la iglesia y la comunidad judía a nivel global ha sido pues más en positivo. También hay que buscar, ¿verdad? Y ver un señalamiento un poco menos estructurado, pero igual de complejo, que es las relaciones de del judaísmo en el mundo con las iglesias cristianas evangélicas, ¿verdad? Que eso es otro cantar. evento completamente distinto, muy complejo también, porque está menos descentralizado. Entonces, al no existir un ente centralizante, como lo es el Vaticano, en el caso del catolicismo, las posiciones son menos, pues hay que atacar como más frentes al mismo tiempo. Y creo y espero que durante este ratito que vamos a estar conversando podamos dilucidar un poco de cómo ha sido esa evolución y cuáles elementos todavía permanecen aún en pleno siglo XXI que se siguen viendo desde algunas posiciones, ¿verdad? Como la figura del judío, ¿verdad? Desde un punto de vista negativo, aunque siempre soy de los que considera de que los elementos impositivos son mucho mayores, y yo soy un pleno ejemplo
de ello, puesto que yo no nací siendo judío, ¿verdad? Y la evolución que yo mismo tuve para poder llegar hasta este punto, aunque no terminara mi conversión, da un completo panorama de que la visión con respecto al judaísmo es muy distinta de lo que se aplicaba en los primeros siglos de la iglesia y en la época del medioevo. De hecho, cuando uno habla de los primeros años, también los primeros años, digamos, son bastante particulares. Todos los que medianamente estamos dentro de esta congregación o de esta casa que es Betilel, vimos que una de las charlas que nos llenó de luz fue con Mario Sabán durante los Yamim Noraim. Y en sus primeros años, Mario Sabán, los primeros libros que escribió fueron 2 libros donde se empezó a pelear con medio mundo porque se llamaban Todos somos judíos, y hablaba de el origen judío de todas las familias conocidas en la Argentina y en el mundo hispanohablante. Pero otro de los que él escribió, cuando ya empezó a hablar de otros temas, él hablaba de los primeros 3 siglos de la Iglesia Católica hasta que llega a codearse con el poder en Roma y tiene que empezar a cambiar una posición. Y esos primeros 3 siglos son casi de un camino paralelo, en el cual uno podía al principio entender que era una división más del judaísmo, de los cuales creían sencillamente la diferencia es, bueno, el Mesías ya estuvo, pero era la única diferencia, porque inclusive hasta dentro de muchas de las costumbres seguían siendo las mismas, hasta el momento que, como ese viejo chiste de que calculo que muchos conocerán, en el cual el llanero solitario y Toro se encuentran rodeados de un montón de indios y dice, Toro, ¿estamos rodeados? Y Toro se corre y dice, estás rodeado, y se pone del otro lado. Es un poco esta sensación de que en el momento en que la Iglesia católica, en sus orígenes, empieza a codearse con el poder en Roma, necesita olvidarse y separarse de esos orígenes y decir, yo con estos no tengo nada que ver. Brian, todo tuyo. Sí, bueno, antes de hacer la presentación, que la presentación que traje es de un material que nosotros hemos trabajado, les cuento muy rápidamente, dentro de los programas que hemos manejado a lo interno de la parte de relaciones públicas de la comunidad, tuvimos un proyecto con adultos mayores en una de las universidades públicas más importantes de acá del país, la Universidad de Costa Rica. Dábamos un curso sobre la historia del pueblo judío y de Israel. En uno de los cursos, en el curso número 1 todavía, porque tenemos 2 cursos de historia al respecto de esto, hablábamos de los diferentes concilios que se fueron desarrollando y ahí podemos ir viendo la evolución de cuál es el desarrollo de las relaciones entre el cristianismo de los primeros siglos al cristianismo más actual, por decirlo así, junto con respecto al judaísmo. Y aquí hay que partir de 2 principios. El primero, que de alguna manera, pues el cristianismo surge como una secta que se desprende del judaísmo, de algún modo, ¿verdad? Bien mencionaba Ariel algunos aspectos que son muy importantes, que me imagino que el profesor Sabán lo habrá destacado, porque también tiene 2 libros, que es el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo, ¿verdad? Que son bastante particulares en cuanto a sus enfoques. Obviamente tenemos un judaísmo de Jesús de la Baja Galilea, más sectario, más nacionalista, ¿verdad? Más asociado con los denominados celotes del siglo I, y tenemos después el judaísmo de Pablo, que es un judaísmo más griego, ¿verdad? Más, podríamos decir, sincretista. Y lo que empezamos a ver con respecto al cristianismo del primer siglo es a partir de dónde se empieza a dar esta diferencia entre lo que es el judaísmo y el cristianismo. Y es, creo, principalmente en el momento en el que Roma,
que adopta, ¿verdad? En primer lugar, toma un paso importante que es la tolerancia con respecto al cristianismo y posteriormente, viendo su crecimiento, adopta, ¿verdad? El cristianismo como religión oficial, necesita de hacerse del control de aquellos paganos que en algún momento estuvo, ¿verdad? Dentro del modelo romano. Y es ahí donde empezamos a ver el primer modelo de sustitución por parte de Roma con respecto al mismo sistema romano, y empiezan a cambiar los nombres de las divinidades, principalmente en las imágenes. Entonces vamos a ver que la imagen que aparece en el Vaticano de San Pedro anteriormente era la imagen de una divinidad romana, y así sucesivamente. La propia estructura de los evangelios y de las cartas paulinas tienen también esta finalidad. Cuando uno ve la estructura que tiene el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos, que también hay ciertos textos que le denominan el evangelio Q o el texto Q, que va a inspirar los demás textos neotestamentarios, se da cuenta de que el mensaje inicial no estaba dirigido hacia personas no judías. La universalización del cristianismo empieza en parte con Pablo, que Pablo es el que empieza con el tema del sincretismo, empieza a acercar a aquellos denominados griegos, ¿verdad? Que los griegos que menciona Pablo en realidad son judíos helenizados, judíos paganos, y por el otro lado empiezan a ver que se acercan muchas personas no judías que quieren recibir de ese mensaje que Pablo está enseñando, y empieza una discusión según las mismas cartas paulinas, porque hay muchos textos que obviamente son apócrifos, que hablan de otro tipo de discusiones, entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Donde Pedro y los seguidores de Pedro exigen de que aquellos que quieran acercarse a Jesús tienen que pasar por el proceso de la circuncisión y convertirse al judaísmo y demás. Y ahí es donde Pablo tira esta bomba, ¿verdad? De una religión más universal, a partir de la cual se dice que todos aquellos que creen en Jesús no tienen la necesidad de convertirse al judaísmo, porque por su condición de creyentes se convierten en un injerto dentro de lo que se denomina el olivo natural, ¿verdad? El olivo silvestre, que es Israel, recibe, digamos, ese olivo artificial que vienen siendo todos los nuevos creyentes. Y bueno, y ahí empieza todo un proceso, comienzan los concilios, y los mismos concilios empiezan a darle forma a la situación del cisma y la división entre cristianismo y judaísmo. Llega un punto en el cual las diferencias son irreconciliables. Acá vamos a ver algunos de los encuentros, y los concilios, los voy a ir explicando. Si en algún momento, Ariel, me quieres interrumpir, siéntete Sí, en toda claro. la confianza. La idea, digamos, en algún momento dentro de estas divisiones va a ser cuál va a ser el papel que juega Jesús para la iglesia, y a partir de aquí ya empezamos a ver grandes diferencias con respecto a la idea central anterior, que era el judaísmo. Por ejemplo, ¿quién es cristiano? Según el Concilio de Jerusalén del año 50 de la era común, para ser cristiano, primero, bueno, había que ser creyente en Jesús de Nazaret. En segundo lugar, ser bautizado, principalmente para aquellos que no son judíos, ¿verdad? Vemos aquí un concepto un tanto similar a algo que existe en el judaísmo, pero distinto, que es la práctica del bautismo, ¿verdad? El tema bautismal en un inicio era por sumergiendo a la persona en agua, y posteriormente salía, ¿verdad? Ya después hay una evolución, ahora tenemos por aspersión, por inmersión, hay otro montón de variables, pero uno de los aspectos, digamos, similares todavía al judaísmo tiene que ver con este baño ritual, ¿verdad? Parecido al tema de la mikve, donde posteriormente salen siendo hombres nuevos dentro de la dinámica del pensamiento cristiano. El concilio dice acá, hace prohibiciones de comer sangre, la carne que contiene la sangre, la carne de los animales muertos no adecuadamente asesinados, y la fornicación y la idolatría, que eso se encuentra en la carta de Hechos de los Apóstoles, que igual podría hacerles una serie de señalamientos que aparecen en textos del Nuevo Testamento, que parecen lo que denominamos actualmente como las leyes noágidas, ¿verdad? Vienen también especificados para aquellos que no nacen siendo judíos, porque inicialmente para los que eran judíos, el propio Pablo decía, ¿verdad? A los judíos como judío, ¿verdad? A fin de que cumpla la ley tal y como fue descrita, al gentil o al no judío,
según las normas que le corresponden de la conciencia, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver una universalización, pero al mismo tiempo vemos como una combinación de criterios y de creencias. Luego vamos a tener acá, creo que uno de los puntos más trascendentales y que van a chocar en su momento con respecto al judaísmo, que es la figura de Jesús, que esto se va, veamos el siglo en el cual aparece, 325 de la era común. Ya estamos hablando de 300 años después de la desaparición física de este personaje, ¿verdad? Que va a cambiar la historia de la humanidad, sin ninguna duda, y se empiezan a plantear la controversia de quién es Jesús, desde el punto de vista del arrianismo, ¿verdad? Que es esa idea que todavía conserva la base de la unicidad de Dios. Los arrianos se ven expulsados del movimiento de la iglesia porque la iglesia quiere darle un carácter más allá a Jesús, que es el carácter de divinidad. A partir de acá ya vemos, digamos, con más fuerza la noción de la existencia de un Jesús que forma parte de la divinidad central, ¿verdad? Y el misterio de lo que en la iglesia denominan popularmente como el misterio de la Trinidad, donde se complementa un personaje más invisible, ¿verdad? Que no ha sido tan palpable como la figura de Jesús, que es el denominado Espíritu Santo, ¿verdad? Que esto ya es un poco más cristiano. Ya a partir de acá empezamos a entender por qué el hecho de que Jesús haya muerto en la época en la que estuvo en la tierra, que haya sido inducido de alguna forma a través del liderazgo judío que existía en la época, junto con el liderazgo romano de la época, que se empiece a hablar ya con más fuerza del denominado deicidio, ¿verdad? Este delito por el cual posteriormente a los judíos se les va a estar mancillando una y otra vez, ¿verdad? Y se van a crear una serie de libelos que, bueno, yo creo que si aquí hay alguien que puede ser experto en hablar de toda esta cuestión de los libelos es Ariel, ¿verdad? Que es un tema que él domina demasiado bien, pero que sin ninguna duda, a partir de la idea, de la noción de que Jesús ya no es solo el Mesías, ¿verdad? Que es una figura humana, desde la perspectiva judía, el Mesías es una persona, ¿verdad? Que nace de una madre, que tuvo un padre biológico, etcétera, tiene todas las características de un ser humano común y corriente. En el cristianismo ya le dan un carácter cuasi divino, ¿verdad? Tiene ahí sus propias características y que bueno, esto tendría también un tema de controversia cuando se hacen estudios comparados entre religiones. En el concilio de Elvira, que fue unos años anteriores, ya empezamos a ver algo de prohibiciones con respecto a relaciones mixtas entre judíos y cristianos. En el concilio de Elvira, en el canon 50, dice: de los cristianos que comen con los judíos, si algún clérigo fiel comiera con los judíos, sea privado de la comunión con objeto de que se enmiende. Después, en el canon número 16, hay una prohibición muy abierta de los cristianos a no casarse con mujeres judías, ¿verdad? Aquí tenemos una situación relacionada con el matrimonio mixto. El temor que existía originalmente es que, bueno, en primer lugar, los hijos que nacen, ¿verdad? Por un tema alágico, nacerían siendo judíos por un lado, y por el otro lado también vamos a tener el tema de que eventualmente esto podría generar algún tipo de sincretismo que no se quería generar en aquel momento. En el canon número 49 se habla de la excomunión a los cristianos que hagan bendecir sus tierras por judíos. Hay una prohibición muy abierta, ¿verdad? Ya se tenía cierto recelo en cuanto a ciertos tipos de relaciones religiosas, se mantenía, digamos, a los inicios del dominio romano cristiano, se mantenía una cuestión de tolerancia al punto de que hay padres de la iglesia que hablan muy en contra de convertir a los judíos por un tema de que ellos consideraban de que los judíos por una orden divina debían de permanecer judíos hasta el día en el que se diera el juicio final, el día que Jesús regresara a la tierra y ellos pudieran reconocer con sus propios ojos el error que habían cometido en su momento, ¿verdad? De haber rechazado a este Mesías que finalmente se universaliza a través del movimiento cristiano. En el canon número 78 se habla de la excomunión al cristiano que cometa adulterio con una mujer judía. Veamos el delito, ¿verdad? Y el castigo que se da en el caso de un adulterio con mujer judía. Es el delito más grave, o perdón, una de las sanciones más graves
que es el de excomunión, ¿verdad? Excomunión es técnicamente condenarte a una eternidad en el infierno o, en su defecto, en un purgatorio, ¿verdad? Que puede extenderse por muchos años, dependiendo también de la interpretación que se le pueda estar dando en este momento. Vamos a tener el Concilio de la Odisea, que data de la mitad del siglo IV. En el canon número 78 se habla de que no es lícito recibir los ácimos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con este tipo de panes sin levadura, ¿verdad? Que también se utiliza para las ceremonias religiosas cristianas. No es lícito recibir los ácimos de los judíos ni de participar de sus impiedades, ¿verdad? Ya aquí empezamos a ver un carácter todavía mucho más tosco, mucho más grosero, donde se habla de que lo que los judíos hacen ya es impío. Recordemos que posteriormente, en algún momento, van a existir bulas papales como Cum in Absurdum, ¿verdad? Que va a hablar en su momento uno de los papas italianos, que va a decir que es absurdo de que los judíos y los cristianos convivan en sociedad y por lo tanto obligan a los judíos a irse a vivir en los denominados guetos, ¿verdad? Que son estos lugares cerrados que tienen varias plantas, que todavía en Venecia hay de estos guetos históricos, ¿verdad? Y que se pueden ver donde los judíos se desarrollan así en vertical y donde se permitía que los judíos salieran solo a ciertas horas del día y que no tuvieran mucho intercambio con las personas cristianas. Luego vamos a tener el Concilio de Clermont, que este es del año 535 de nuestra era. En el canon cuarto habla acá de que los cristianos no contraigan matrimonio con los judíos. Bueno, este hace énfasis en algo que ya habíamos visto inicialmente. Si algún cristiano se casa con una judía o un judío con una cristiana, serán separados inmediatamente del gremio católico, convite y comunión por haber cometido maldad tan execrable, ¿verdad? Ahí le ponen un epíteto bastante complejo, ¿verdad? Que es el de maldad tan execrable. Y es interesante porque hasta hace muy pocos años, en realidad hace muy pocas décadas, la idea de que una persona católica o una persona evangélica se casara con su contraparte era muy mal visto en las corrientes religiosas, ¿verdad? De hecho, que un católico se casara con un protestante en algunas familias que eran más conservadoras, casi que le hacían todos los servicios fúnebres, ¿verdad? Como que si hubieran cometido uno de los pecados más graves que podrían existir. Eso es porque desde un punto de vista, dependiendo de la corriente cristiana que se ha mantenido, se sigue viendo, digamos, como impiedad, ¿verdad? Esta relación con aquellos que han rechazado las costumbres de la Santa Iglesia, ¿verdad? De alguna manera eso se ha preservado a través de los años y se va transmitiendo de generación a generación. Lo mismo que otros factores, ¿verdad? Como el mismo antisemitismo se puede trasladar de generación en generación sin que la gente ni siquiera sepa por qué simplemente sienten algún tipo de repudio. Y voy a contar así muy rápidamente una experiencia acá en Costa Rica. Acá la capital anterior a San José, que es la capital actual de Costa Rica, es Cartago. Es una ciudad sumamente religiosa. Ahí está la basílica más importante del país. Es un lugar de peregrinación una vez al año por lo menos. Se acostumbraba en las procesiones de la Semana Santa, ¿verdad? Cuando salían todos los personajes que llegaban a hacer toda la interpretación de la muerte de Jesús, los soldados romanos, era muy común que en los pueblos de Costa Rica, principalmente en los pueblos de Cartago, dijeran ahí vienen los judíos, ¿verdad? Haciendo referencia a los soldados romanos. Y esto es por ese señalamiento, ¿verdad? Que se ha interpretado a través de la historia por mucho tiempo de que los culpables del asesinato de Jesús, ¿verdad? No era el gobierno de turno, sino directamente se le endilgaba toda la responsabilidad directamente a los judíos, ¿verdad? Entonces es una experiencia, todavía hace algunos años trabajando en un lugar acá en San José, una compañera casi de mi edad, proveniente de la provincia de Cartago, les llamaba a los soldados romanos, les decía judíos, ¿verdad? Nunca había visto un judío en su vida, pero para ella esa representación del soldado con el casco, con un escobón en la cabeza, era la representación perfecta de lo que eran los judíos para ella. En el Brian, canon... Brian, Sí, dime. permíteme agregar, no interrumpir, sino agregar algún par de cosas. Digamos, independientemente de lo que los cánones y de lo que la estructura jurídica o desde la ortodoxia de la Iglesia venían a sostener desde las normas, no era otra cosa de que
exponer el mensaje de que no podía permitirse de que aquella verdad que hoy en el mundo, hoy en aquel momento, debía ser indiscutida, cómo hay gente que todavía se resistía a aceptarla. Y que lo que debía ser una comunidad cristiana homogénea, con un pensamiento único y con un pensamiento dominante, no podía tolerar de que que todavía se siga sosteniendo de que una vieja rama de la que venían venga a sostener de que había otra interpretación, de que era imposible que exista otra interpretación diferente a la lectura del mundo que se estaba sosteniendo. Por lo tanto, esto venía desde lo legítimo a separarlos, pero desde el mensaje venía el hecho de que había que sustituirlo, de que esto no debía seguir existiendo y que de una u otra manera esto no podía ser tolerado. Es bastante curioso e interesante lo que planteas, porque desde el punto de vista de la teología inicial, se habla de una teología de sustitución, ¿verdad? Deja de existir, y acá hay un enfrentamiento entre las posiciones de los padres de la iglesia, porque no es una posición tampoco monolítica como no lo es técnicamente en ninguna religión, pero desde este punto de vista se supone que el cristianismo viene a sustituir, según la propia interpretación, hasta de parábolas de Jesús, ¿verdad? Como la denominada parábola del viñedo, ¿verdad? Donde se habla de que unos hombres malvados echan fuera al hijo del dueño del viñedo, lo matan y después reciben su castigo. La idea y la noción, digamos, de algunas posiciones de la iglesia es que el cristianismo viene a asumir el papel de lo que los judíos no lograron desarrollar. Pero acá entras en una crisis. ¿Cómo es posible de que hablemos de un periodo de sustitución y todavía permanezca este grupo a través de todo el tiempo? Entonces, es a través de esa dicotomía que se crea por la existencia todavía del judaísmo, pese a que el cristianismo viene a sustituirlo. Lo interesante es que así como fueron desarraigados otros pueblos para que Israel tomara su posición, eso desde un punto de vista geográfico, en la tierra prometida, ¿cómo es posible que todavía este pueblo, que se supone que ha sido rechazado por haber repudiado el mensaje de este enviado de Dios, siga existiendo? Y es a partir de ahí que, como bien planteas, se empiezan a generar, digamos, estas diferencias como para tratar de evitar de que hayan como muchos contactos entre ambos, ¿verdad? Se tachan casi que al nivel de leprosos, ¿verdad? Las comunidades judías, al punto de que se les deja muy marginados, son pueblos directamente asociados solo para las comunidades judías los que se crean, y en muy pocas ocasiones vamos a ver, digamos, pueblos mixtos o vamos a ver relaciones mixtas. De hecho, hay hasta oficios que se van a generar en torno a los judíos que se van a dejar exclusivamente para los judíos, como el hecho de cobrar dinero, ¿verdad? Y cobrar con usura, que la usura dentro de la corriente cristiana, el cristianismo, pues digamos, inicial y medieval, estaba prohibido cobrar con usura, pero a los judíos no se les estaba prohibido cobrar con usura. Por eso es que a los judíos se les expropia de territorios, porque al no ser creyentes tampoco pueden ser dueños de territorios, no pueden tener sus propias casas, sus propios negocios, no sé qué, y la mayoría se dedican a oficios que puedan ser de fácil movilización. Entre estos va a estar el oficio de cobrar impuestos y de prestar con usura, ¿verdad? Y esa usura siempre pagaba algún tipo de impuesto para los gobernantes de turno. Hay una de las obras más famosas de Shakespeare, ¿verdad? Que es El Mercader de Venecia, que hace un señalamiento completamente a esto. Ojo, que si uno de buenas a primeras entra a leer El Mercader de Venecia sin el contexto adecuado, pensaría que Shakespeare era antisemita. Y bueno, tuvimos toda una charla dedicada a esto, así que exactamente al Mercader de Venecia. Y se llega a la conclusión de que en la época de Shakespeare la comunidad judía técnicamente era inexistente en Inglaterra. Exacto. Y por lo tanto él parte de la fábula que se crea en torno a los judíos, ¿verdad? Entonces todas estas normas lo que vienen es a generar ese cisma o ampliar ese cisma que inicialmente
existía. Pasamos de una secta que se desprende del judaísmo a una religión que es adoptada por un imperio y posteriormente a una religión imperial que se expande por todo el mundo conocido hasta ese momento con la intención de evangelizar a todos. Hay un concepto acá bastante interesante por el que se generan estas separaciones y que es una opinión muy personal, por supuesto, puede que exista gente que no esté de acuerdo conmigo, pero uno de los factores que llevan a generar este tipo de medidas tiene que ver directamente asociado a la idea de que tanto el cristianismo y posteriormente el islam son religiones proselitistas. Entonces, este proselitismo lleva a que aquellos que rechazan el mensaje empezamos a crear una serie de normas como para mantenerlos al margen, mantenerlos, por decirlo así, fuera, digamos, del alcance del grupo que sí acepta el mensaje. Sigo por acá, bueno, el canon séptimo, ¿verdad? Dice que a los cristianos no se les den jefes judíos, ¿verdad? Acá ya entramos a un tema de jerarquías, no va a existir una jerarquía judía que esté por encima de una jerarquía cristiana, por lo tanto un país cristiano difícilmente iba a tener un rey judío o posteriormente iba a ser muy complicado de que existiera algún tipo de figura presidencial o alcalde o lo que fuera de origen judío. En el tercer concilio de Orleans, que es del año 538, se habla en el canon 30 de los días que no es lícito a los judíos andar entre cristianos y acá se habla mucho de días relacionados con la Semana Santa. Y de acá también van a surgir una serie de libelos, ¿verdad? De judíos secuestrando niños cristianos para asesinarlos, utilizar su sangre para hacer los panes ácimos para Pesaj, ¿verdad? Que eso obviamente es un libelo. Y muy interesante, en una discusión que tuve una vez con un antisemita, aunque con los antisemitas no hay mucho que discutir, ¿verdad? Pero decía que era muy extraño de que el libelo o este tema se repitiera una y otra vez en las historias de varios pueblos alrededor de Europa. Y no es extraño, los mitos recorren los pueblos y se replican sobre temas que quizás no están ocurriendo realmente, porque este mito, por ejemplo, el del niño de Toledo, que es muy famoso en España, el Santo Niño de Toledo, se replica en Inglaterra, En Inglaterra. se replica creo que en Irlanda también, en otros países europeos, y es simplemente una fábula que pasa de un lugar a otro y que se adapta a las circunstancias que existen en ese momento dentro del territorio. Luego vamos a tener el cuarto concilio de Toledo, muy interesante también, que habla de aquellos que prestan auxilio y favor a los judíos en contra de la fe de Cristo. Bueno, acá técnicamente se les considera profanos, ¿verdad? Se les considera sacrílegos en contra del cristianismo y por lo tanto técnicamente es alguien que va a ser expulsado, va a ser excomulgado, ¿verdad? Recordemos que el delito de la sanción de excomunión es una de las sanciones más gruesas. Yo creo que la persona preferiría sentirse perdonada aunque lo condenen a muerte, ¿verdad? Como ocurría en la época de las persecuciones contra las brujas, ya estoy hablando un poco más del cristianismo protestante, pero en el punto de la iglesia, digamos, en ese momento, que alguien fuera expulsado, técnicamente era lo peor que le podía pasar. Era como que si en ese momento le dijeran, ya usted no tiene alma, ¿verdad? Su destino final es las llamas del fuego eterno. Bueno, de hecho, muchos de los dibujos que van apareciendo a partir del medioevo en adelante asimilan la posesión del judío a la de un demonio o de inhumanos, digamos, para poder quitar y poder justificar que alguien no deba ser lo que es o poder eventualmente hasta quitarle la vida. Uno lo primero que tiene que hacer es no considerarlo un igual, que hoy lo sabemos, hoy lo conocemos, pero el hecho de entender o darle la posición de una cerda judía en Alemania o en determinadas otras situaciones hace de que, bueno, si es un animal o no es una persona, esto puede ser, digamos, no tiene ningún tipo de sanción si yo me deshago de él. Y no es muy ajeno, digamos, a tiempos muy antiguos. Todavía tenemos que referirnos a la época actual, datos muy interesantes. Yo he escuchado relatos de personas que dicen que han, no sé, personas judías que han llegado a algún lugar y se les han quedado viendo fijo a la cabeza y los vuelven a ver por detrás y los vuelven a ver por todo lado
la persona en algún momento se llega a sentirse incómoda y pregunta, bueno, pero ¿por qué me escaneas tanto? ¿Por qué me vuelves a ver tanto? Y le dice, mira, discúlpame, pero es la primera vez que veo a un judío en vivo y a mí siempre me habían pintado los judíos que tienen cachos y que tienen cola, ¿verdad? Entonces, en ese momento lo que hacen es buscarle los cuernos y la cola. Cualquier parecido, por ejemplo, la película de Sacha Baron Cohen, la de Borat, donde se hace una fábula relacionada con los judíos, no es mera coincidencia. Hay lugares donde efectivamente todavía los prejuicios contra los judíos rayan en ese absurdo y llegan hasta ese punto de señalar de que probablemente son criaturas sacadas de las propias profundidades de los avernos, ¿verdad? En el cuarto, sí, Ariel. Lo que, digamos, a lo que voy es lo siguiente, sin desmerecer todo el tema de los concilios y de todo eso que realmente son datos muy concretos, para poder, digamos, aprovechar un poco mejor el tiempo, creo que hay dos puntos específicos y un poco más allá en el tiempo que valdría la pena tocar. Primer cuestión importante, todo lo relacionado con unos años posteriores, que son las cruzadas y todo lo que viene en ese momento. Podemos ir directamente a eso y después volvemos a tomar cuando lleguemos a la Inquisición. Así podemos ir avanzando. Si te parece. Bueno, si hablamos, yo creo que podemos avanzar bastante en realidad, para no hacerlo tan de datos, sino hablarle un poco más a la cuestión puntual. Si llegamos a las cruzadas, ¿verdad? Uno de los objetivos de las cruzadas era tomar Jerusalén, ¿verdad? Convertirla en un trofeo de guerra y cristianizar el mundo, ¿verdad? Convertir Jerusalén, por decirlo así, en la capital del mundo cristiano. Ese era uno de los grandes objetivos. Obviamente se van a encontrar con una resistencia bastante fuerte, que acá la resistencia principal va a venir de los pueblos musulmanes, ¿verdad? Y vamos a tener un personaje trascendental para la historia islámica que es Saladino, y Saladino va a liberar Jerusalén, y a partir de ahí vamos a empezar a ver un detrimento en cuanto al proceso de las cruzadas. Ya posteriormente entramos al proceso de islamización y lo que es la iglesia propiamente va a quedar, ¿verdad? Desde ya bastante tiempo hacia atrás, dividida entre lo que es la iglesia occidental y la iglesia oriental, ¿verdad? Que la iglesia oriental todavía sobrevive en algunos vestigios en Oriente Medio, ¿verdad? La iglesia copta, la iglesia maronita, la griega, la armenia, etcétera, etcétera. Y vamos a tener la iglesia occidental dominada por Roma, ¿verdad? Que la iglesia occidental es la que quizás va a mantener principalmente los preceptos y los conceptos relacionados con el tema del deicidio. Y hablando del deicidio, que es esta que ustedes ven acá, empiezan a ver ciertos factores con respecto al tema del deicidio que es importante de destacar. Bueno, primero, el término propiamente, ¿verdad?, que tiene que ver con esa figura de Jesús, asumido también como una figura divina en la misma naturaleza que el Dios creador. Posteriormente empieza a haber una serie de contradicciones, principalmente a lo interno de los que lideran la iglesia, y posteriormente empieza a replicarse esta idea, ¿verdad?, de un pueblo rechazado por haber asesinado a Dios y eventualmente también por haber sido sustituido directamente por el pueblo cristiano. Y en el periodo, digamos, después de los temas de las cruzadas, también es importante hablar de otro periodo que va a ser importante en la historia del cristianismo, que es en la época de la Reforma Protestante de Lutero, ¿verdad? Las reformas protestantes, bueno, Martín Lutero, que recordemos, no era muy afín a los judíos, ¿verdad? De hecho, tiene su propio libro que se llama Los judíos y sus mentiras, donde él expone directamente o mantiene directamente este tema de la teología de la sustitución o la teología del reemplazo, donde se pide directamente que los judíos sean o convertidos o técnicamente desarraigados, ¿verdad? Que salgan expulsados o que sean hasta asesinados. Hay una parte del libro de Lutero que habla de quemar libros del Talmud y habla también de marginar a lo que son los rabinos. Entonces, vamos viendo ahí un proceso, ¿verdad?, que se mantiene, siguen manteniéndose la misma teología, pero aparecen teologías
posteriores que son importantes de rescatar, y creo que para mí uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista histórico, que ya vamos hasta los años 60, o sea, estamos hablando que Claramente. entramos hasta el siglo XX, ¿verdad? Y todavía en el siglo XX se hablaba del Tribunal del Santo Oficio, ¿verdad? Que es esto que tiene que ver también con el periodo de la Inquisición, y recordemos que los inquisidores daban la oportunidad de que las personas se convirtieran, y existían aquellos que se convertían por un tema político, ¿verdad? Para poder recibir herencias, para no ser desterrados, etcétera, etcétera. Y dentro de todos estos procesos que va sufriendo la iglesia, empiezan a aparecer papas que empiezan a ver importante este diálogo con el mundo judío. Y aparece en los años 60 la figura de Pablo VI, creo que, si no me equivoco, en los años Primero 60. Juan 23 hace Juan toda la 23, primera parte donde lo cita y luego Pablo VI. Pablo Esto sucede VI, ya, pero digamos, quien llama al concilio es Juan 23. y ahí es donde se empieza a hacer las propuestas de lo que se va a llamar el Concilio Vaticano II y la encíclica papal del Nostra Aetate, ¿verdad? Que el Nostra Aetate ya cumplió sus más de 50 años de existencia, tiene bastante, ¿verdad? De que se promulgó. Y bueno, se habla de un mismo origen, de un mismo fin. La iglesia reconoce las diferentes religiones. Hay una de las encíclicas, de los puntos de la encíclica, que habla de que hay que reconocer a los judíos como los hermanos mayores del cristianismo, y que no se pueden acusar a todos los judíos de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a existir un diálogo, creo que más cercano, entre la iglesia y los judíos, incluyendo, ¿verdad? Que ya muy entrados en esta época más reciente, el Vaticano, ¿verdad? Reconoce de alguna manera al Estado de Israel, empieza a tener un poco de más de relaciones con el Estado judío, ¿verdad? Y esto ya empieza a cuajar un tanto diferente. Hay otras teologías que le dan un papel distinto al judaísmo, por ejemplo, la teología de las diferentes dispensaciones, pero las dispensaciones son más del corte evangélico, donde se habla de que la historia se divide en diferentes dispensaciones, donde el pueblo judío tiene un papel determinante en la historia del final de los tiempos, ¿verdad? Todos tratan de explicar la permanencia de la existencia del pueblo judío a que al final de los tiempos el pueblo judío tiene que ser testigo de algo, ¿verdad? Y todavía, desgraciadamente, dentro de las dinámicas de la iglesia, de algunas iglesias, principalmente la iglesia católica romana, sigue permaneciendo algunas costumbres, ¿verdad? Como es el rezo que se hace el Viernes Santo por la noche, que se llama el rezo por los pérfidos judíos. Ha ido cambiando la terminología. Es un rezo en latín, ¿verdad? De lo que se llama la misa benedictina. Ya posteriormente se fue cambiando. De hecho, que el misario va cambiando dependiendo del papa que esté de turno. Hay papas que adoptan un misario que ya existe, ahí hay otros que adoptan uno completamente nuevo. Regularmente, voy a tratar de hacerlo más grande porque esto, vamos a ver. Regularmente el texto de las primeras partes hablan así: oremos también por los pérfidos judíos para que Dios quite el velo de sus corazones a fin de que reconozcan con nosotros, bueno, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, y hay todas otras partes que vienen en ese rezo. Ha ido cambiando, se ha ido modificando. Posteriormente hay otra misa, esto es de la misa tridentina, más bien, ya después la benedictina, que el último misario que hizo Benedicto XVI hizo algunos cambios que retoma algunas cuestiones, pero siempre cambia, donde habla de que Dios quite el velo a los judíos de sus corazones para que reconozcan a Jesús, ¿verdad? Como el Dios de todos, ¿verdad? Para que Dios los convierta. Lo que habla es de convertirlos. En el otro habla de el destierro de los judíos a través de la perfidia, pero queda en evidencia de que por suerte, digamos, para las relaciones entre las comunidades cristianas y judías, la evolución ha sido evidente. Sí hay, digamos, una marcada diferencia entre lo que es el cristianismo primitivo, ¿verdad? El cristianismo de los primeros siglos con respecto al cristianismo actual, porque obviamente han pasado muchos aspectos. Bueno, primero todos los concilios que fueron dándole la estructura política y religiosa que tiene, ¿verdad? Porque pensemos que la Iglesia Católica tiene toda una estructura política
desde la época de los estados papales hasta posteriormente ya la existencia del Estado del Vaticano. Además de esto, la evolución que ha tenido la interpretación religiosa, incluyendo todas las variables que se han hecho con respecto al catecismo de la Iglesia, ahora de sus distintas interpretaciones, y ha habido una evolución también con respecto a la relación con otras religiones, incluyendo el Concilio Vaticano II, que para mí es, por supuesto, como la cereza del pastel de este cambio en positivo de las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo y otras religiones. No quiero hacerlo demasiado académico porque usted sabe que termino pecando siempre de demasiado académico, entonces más bien me gustaría como abrir para ver si hay preguntas o si querés hacer algunos comentarios. Hay un par de comentarios y creo que hay determinados, y después sí vamos a abrir a charlas y preguntas. Si querés quitar ya la presentación. Pantallas y así podemos vernos. Hay dos, tres temas que merecen temas especiales o charlas especiales por lo profundo que son en estas etapas. Todo lo que tiene que ver con Inquisición y sobre todo la Inquisición en América va a ser el tema de la semana que viene, con lo cual esto lo vamos a volver a retomar. Por supuesto, previo a encontrarnos con el Concilio Vaticano II, para poder llegar a esta situación de aflojar una tensión existente durante tanto tiempo, no es casual que haya sido unos años después de la Shoah. Y asumir qué relación o qué parte tuvo o qué determinada responsabilidad pudo haber tenido o no la Iglesia con esa situación, es algo que recién estamos empezando a conocer a partir de la decisión de este año de abrir los archivos del Vaticano perteneciente a la época de la Shoah. ¿Y cuál fue o no esa responsabilidad? Hay quienes sostienen que Pío XII, que fue el papa que tocó durante la guerra, fue aliado de los nazis, y hay otros que lo defienden diciendo no, él se dedicó a salvar muchas vidas. Basta con mirar la película Amén de Costa Gabras para saber que de verdad existía y que se conocía sobre la situación y qué pudo o no pudo hacer el Vaticano. Y sabemos, aquellos que vivimos de este lado del Atlántico, que también el Vaticano ha tenido mucho que ver con muchos de los nazis que han conseguido refugio en estos lugares. Pero bueno, todo esto todavía está por verse y se trabajará muchísimo con las responsabilidades que pudo haber tenido la Iglesia durante esa época. Claramente estamos en una situación diferente, en una época distinta, en una época de diálogo, que también uno tiene que pensar de que el mundo es distinto, que la Iglesia es distinta y que la Iglesia tampoco tenía la posición de dominación internacional que tenía hasta la entrada en la modernidad. Entonces, que su apertura tampoco es extraña a este tipo de situaciones, y que hoy es otra historia que también tiene sus determinada historia y crisis interna. Preguntas, comentarios, Ioni, o aquel que quiera agregar algo al respecto. Esto es hasta que alguien se anima. Después del primero que se anima vienen todas. Sí, Víctor. Víctor, dale. No, quería preguntarle, bueno, antes que nada, felicitaciones porque fue una clase mayúscula sobre el desarrollo de este tema tan introvertido y extrovertido del tema judío. Pero lo que sí quería preguntarle es sobre algo que usted manifestó respecto a que Shakespeare era antisemita. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Por qué entonces en la obra famosa de él, esta de Shylock, en el final
le hace decir a Shylock, cuando ya está acusado y está perdiendo toda su fortuna, le hace decir, y por mí no corre la misma sangre que la de ustedes, por mí no es la misma vida que la de ustedes. Es decir, es como que Shakespeare, de alguna manera, si bien en la época era antisemita, quiso introducir, para mi opinión, y quisiera saber la suya también, quiso introducir un efecto de rechazo al antisemitismo. Bueno, creo que ahí señalar de que yo más bien dije que Shakespeare no era antisemita, sino tal cual. todo lo contrario. La caricatura que es Shylock, en este caso, en El Mercader de Venecia, es la caricatura del judío. Usemos una terminología horrible, pero que sé que me la van a entender perfectamente, que es la caricatura del judío que presentan todas las sociedades, ¿verdad? El judío eterno, llamémosle de alguna forma, ¿verdad? Que es aquel señalamiento como el del judío errante, ¿verdad? Es esa caricatura la que Shakespeare critica con la imagen de Shylock. Más bien, la idea de Shakespeare es decir, este es un personaje judío que yo estoy desarrollando sin conocer a un solo judío, porque en la época de Shakespeare ya los judíos no vivían en Inglaterra, ya habían sido expulsados. Entonces Shakespeare crea la imagen de este judío basado en la caricatura hiperbolizada que siempre se ha tenido con respecto a los judíos en la Europa, en esa Europa de la época shakespeariana. Pero no, sin ninguna duda, Shakespeare no era antisemita, todo lo contrario. Más bien su forma de abordar el tema con respecto al odio hacia los judíos demuestra de que para él era un absurdo rechazar a alguien sobre el cual no se tenía ningún tipo de información, sino basado solamente en una caricatura creada por el argot popular. Muchas gracias. Víctor, de hecho, esto fue lo que en su momento, cuando tuvimos la charla sobre el tema específico, habíamos llegado, y de hecho todos los demás personajes aparecen tan crueles y desfigurados como que en definitiva la crueldad de todos los demás termina siendo 10 veces peor que la que Shylock podía llegar a tener. Hay una pregunta que aquí preguntan, Brian, donde preguntan que puedas desarrollar un poco la exposición de la evolución antijudía después del siglo VII, más las cruzadas hasta la Inquisición. Lo de la Inquisición lo vamos a dejar para la semana que viene, que si no, no vamos a llegar, pero este tema de, bueno, es prácticamente lo que estuviste hablando, pues, si hay algo que quieras agregar al respecto. No, yo creo que, digamos, ya en las épocas de la expansión del cristianismo, en el medioevo, bueno, estamos hablando de que en la época medieval van a ocurrir dos temas importantes con respecto a los judíos. Bueno, los judíos son expulsados de varios lugares de Europa. Por el otro lado, vamos a ver que los judíos se van a refugiar en países árabes y en países del norte de África, y vamos a tener este crecimiento prominente de la comunidad judía sefaradí en el norte de África y en el mundo árabe. Y mientras la Europa caía en un oscurantismo cada vez más profundo, sumergido también con principios religiosos bastante también crudos, había una evolución en positivo de las comunidades tanto árabe, musulmana en su momento, y también la comunidad judía que se estaba desarrollando dentro de este territorio. No soy experto, digamos, en el tema medieval, pero a los grandes rasgos que puedo dar, sí, digamos, vemos una evolución, digamos, de una comunidad que se asienta en otra parte y los beneficios que trajo para las comunidades que los albergaron en contraposición de las comunidades que más bien empezaron a sumergirse en una época de oscurantismo cada vez más pronunciado, ¿verdad? La época premoderna, o lo que llamamos actualmente el premodernismo desde el punto de vista intelectual. Yo agregaría a esto una explicación por ahí más redonda, digamos. La época feudal y la época medieval indican a las claras de que no hay grandes nacionalismos, donde no hay un poder hegemónico, sino que hay pequeños, grandes señores en lo que a cada uno se refiere dentro de su zona. La Iglesia es el único poder hegemónico internacional dentro de la vieja Europa. Y el hecho de tener una misión donde unían
a todos esos pueblos de distintos idiomas, de distintas nacionalidades, de distintas monedas, tenían un objetivo común que era, supuestamente, vamos a liberar la tumba de Jesús. Y en ese camino que tenían desde Europa para poder llegar hasta Medio Oriente, las grandes víctimas eran las comunidades judías que existían en las zonas, porque era el enemigo común, era el quien había asesinado a Jesús, de quien iban a rescatar su tumba, y a quien habían sido aquellos que no lo aceptan como el Señor que todos los demás los unía. Digamos, esta idea de encontrar un enemigo común a gente que por otro lado no tenía otro tipo de uniones diferentes. Es decir, fíjense ustedes que las cruzadas indicaban de que gente que venía desde cualquier otros lugares se unían en una sola, valga la redundancia, cruzada. Eso por un lado. Todo lo que va a venir después de la Inquisición obedece en un principio a una, vamos a dar un pequeño avance para que no quede colgado. La Inquisición no es nueva para los 1400 o 1500 cuando se llevaba a la práctica. Pero en determinadas zonas, como por ejemplo en España, ha sido esta radicalización que les permitió luchar contra el enemigo moro, porque buscaban como la unión en la reconquista española, a través de la idea de una España absolutamente cristiana. Es decir, era una cruzada interna dentro de la propia península ibérica para poder liberarla del moro y ya que está del judío. Esta idea de que inclusive dentro de Torquemada, que a su vez tenía antecedentes judíos, era como para decir, tenemos que rechazar absolutamente todo esto y poder conseguir una homogeneidad y una hegemonía que venga por la ayuda de la Iglesia, y por eso los reyes eran los reyes católicos. Fíjense ustedes una situación muy particular. Cuando estamos hablando de un momento como el de la Inquisición fue otro de los grandes genocidios que nosotros sufrimos a lo largo de la historia. Y casi tan grave como la Shoah, pero con una gran diferencia. La Shoah no les importaba si uno creía o no creía, y si uno sostenía o no sostenía. El nazismo quería eliminar al judío. Lo de la Inquisición quería eliminar el judaísmo. Si uno rechazaba y realmente entendían de que de una u otra manera uno rechazaba esos antecedentes y aceptaba ser un cristiano nuevo, no les importaba que uno pueda seguir viviendo. Lo que eventualmente querían era acabar con esta idea de los que rechazaban a Jesús. Si uno lo aceptaba, pues bien, tenías todo el derecho de continuar entre nosotros. Esta es la gran diferencia. ¿Alguna pregunta más? Brian, ¿quieres agregar algo a esto? Sí, veo por acá que preguntan que cuál es la situación actual y que si es posible un diálogo ecuménico. Bueno, yo digo que sí, y ustedes son el perfecto ejemplo. Argentina es el perfecto ejemplo de lo que es el diálogo ecuménico. Hay varios rabinos y sacerdotes y pastores y imanes que tienen muy buena relación con gente de la iglesia. Acá en Costa Rica les puedo contar que existe un foro que se llama el Foro Interreligioso, donde uno de los miembros de la comunidad, Eric Scharf, es anuente a siempre tener intercambios de opiniones y relatos con gente de otras comunidades. Hay muy buena relación con la comunidad musulmana, que es muy pequeña acá en Costa Rica. Bueno, todo acá es muy chiquitico, ¿verdad? Como el país. Así que tenemos comunidades muy pequeñas de todas las minorías que pueden existir, y hay un diálogo ecuménico cada vez más constante. La ventaja es siempre resaltar todos esos espacios
en los que el diálogo es superior que los espacios donde la discriminación es superior, ¿verdad? Creo que es uno de los aspectos más trascendentales de este diálogo ecuménico, donde las diferencias se dejan atrás y se pone sobre la mesa los elementos que más bien nos unen como sociedad. No vamos a decir como religiones, porque en esto de la religión, por supuesto que es cada quien en su casa, Dios en la de todos, ¿verdad? Pero para temas relacionados de convivencia social, el diálogo ecuménico no solamente es necesario, no solamente es posible, sino que es lo normal en esta época hacia donde se debería de estar apuntando. Perdón, ¿puedo dar un Sí, ejemplo claro. de eso acá en la Argentina? ¿Puedo dar Sí, un claro, ejemplo? Claro, los que guste. En los diálogos entre Monseñor Laguna y Marcos Aguinis. El libro que resume los diálogos de los dos, de Monseñor Laguna y Marcos Aguinis, realmente son súper interesantes. Sí, hay muchos, y bueno, lo tenemos a Ioni, que es uno de los ejemplares más claros de llevar adelante diálogo interreligioso. Yo lo que quiero es dejar, ahora sí, no se te escucha. ¿Se escucha o no? Ahora ¿Se sí. escucha? Sí. No, algo que para agregar en esto del diálogo interreligioso, ecuménico es más bien hacia adentro de la iglesia, ¿no es cierto? El diálogo interreligioso ha mutado, porque es verdad que ha habido espacios donde ha habido diálogo y nos sentamos y charlamos acerca de lo que sos vos, lo que soy yo, y charlamos. Y la realidad es que hoy en día, sobre todo en la Argentina, y con todo el trabajo que se ha hecho, Argentina, de hecho, creo que es un gran ejemplo para muchos lugares, ha pasado del diálogo, y queremos que pase del diálogo a una suerte de convivencia y trabajo en conjunto. Ya no se trata de pedir una cita entre el rabino y el cura, o el rabino y el imán o el sheikh, para a través de una secretaria sentarnos y charlar, y, ¿no es cierto? Tiene que ver más con una cuestión de compartir, de conocernos y de poder generar trabajos y proyectos en conjunto. Ya supera, si nos quedamos todo el tiempo con la idea del diálogo, nos quedamos en una fase quizás todavía primitiva. Ya hemos dialogado, ahora el paso que se está haciendo, y ya ha comenzado, tiene que ver con trabajar en conjunto para realizar proyectos en los cuales todos nos veamos beneficiados. Absolutamente. De hecho, bueno, yo siempre doy ejemplos que corresponden a la propia institución que represento. Esta semana se ha presentado un libro llamado La próxima Yihad, o La próxima Guerra Santa, en el cual en conjunto el rabino Abraham Cooper, número 2 de la institución, lo escribe con un pastor evangélico contando sus viajes por África y cómo todas las comunidades tienen que denunciar el genocidio de cristianos en Nigeria. Y que esto es necesario, un trabajo en conjunto que ya no es un diálogo, como dice Ioni, sino una necesidad de aquellos que estamos de un lado de la convivencia frente a los que no proponen convivencia. Hay que marcar determinadas diferencias. Estuvimos hablando del tema iglesia en este espacio de hoy, y no, digamos, de otras comunidades cristianas no católicas. Todo lo que sostiene la iglesia luterana no tiene el mismo diálogo que otras iglesias evangélicas. Hay, de hecho, muchas otro tipo de este tipo de instituciones, no solo en Estados Unidos, en Europa, que son más antisemitas todavía que lo que era anteriormente la Iglesia Católica. Hay, de hecho, una nueva iglesia luterana que sostiene que hay que borrar la palabra judío del Testamento. Y así todos son nuevas fórmulas que no son las que nosotros hoy estamos charlando dentro de la charla de hoy. Brian, ¿algo para cerrar? No, que creo que apuntan hacia el destino más importante, ¿verdad? Que no solo el diálogo, sino la acción también, una acción renovante. Creo que, bueno, mi área va más relacionada con el tema de análisis del Medio Oriente y temas relacionados con conflictos, porque esa es mi especialidad.
Mi especialidad es andar peleando, dirían por allá. Pero sí creo que es importante como levantar esa estafeta de respaldo a otras comunidades y a otros grupos que se han visto discriminados y que se han visto arrasados, ¿verdad? Por la historia, por las acciones políticas de otros estados. Vemos en la actualidad, bueno, lo que ocurrió con la comunidad yazidí del Medio Oriente, vemos lo que ha ocurrido con la merma de cristianos en el Medio Oriente, las comunidades de habla aramaica, ¿verdad? Que se han perdido después de los embates del Estado Islámico, más otras persecuciones por parte de grupos radicales. Hemos visto también lo que ha pasado con musulmanes en Birmania y lo que ha pasado con los musulmanes de China. Entonces creo que... Y ahí vamos cada vez más hacia adelante en no solamente generar espacios de diálogo, sino también generar espacios de acción, que al final de cuentas es lo que se debe de impulsar, acción social y acción política, porque al final de cuentas creo que uno de los principios acá fundamentales es el de pues de hacer de este mundo un lugar mejor para todos, ¿verdad? No solamente para algunos. Y creo que eso es hacia ahí, hacia donde el diálogo y el movimiento interreligioso es hacia donde debe de estar apuntando, y por lo menos en la experiencia de Costa Rica y lo que sé de la experiencia de Argentina, puesto que tengo también mucha cercanía con la gente en Argentina, sé que lo han estado impulsando de una manera extraordinaria y la verdad que mis respetos por la labor que están realizando tanto ustedes en Argentina como lo que está haciendo el Foro Interreligioso acá en Costa Rica. Mandar un gran cariño, perdón, un gran cariño a Eric Scharf, lo conozco hace muchísimos años, un grande, un genio. Creo que Brian lo resumió fantástico. Nuevamente invitarlos a que lo sigan, porque las cosas que escribe y los análisis que hace sobre todos los temas de política internacional son fantásticos. Gracias, como siempre, a la comunidad de Betilel. La semana que viene nos vamos a encontrar en este mismo horario con la gesta del marrano. La Inquisición en América y cómo el rabino Marcelo Polakov hizo la investigación histórica que permitió a Marcos Aguinis escribir la que para mí es mi libro de cabecera y que no dejo de leerlo cada unos cuantos años. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Muchas gracias.